Muy buenos días a todos, mi nombre es Jordan Javier Chates Bravo y hoy vengo a exponerles el tema de introducción a las ecuaciones diferenciales parciales. Esta presentación va dirigida a los profesores Peter Thompson, Marta Delgado, Lisette Tello y compañeros de clase. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales parciales? Se denominan ecuaciones diferenciales parciales a aquellas ecuaciones que involucran derivadas parciales de una función desconocida con dos o más variables. Esta se puede escribir de la siguiente forma: fx1, fx2 hasta fxn, u la derivada parcial de u con respecto a x hasta la derivada parcial de u con respecto hasta xn igual a 0. Como ejemplo, para recordar, tenemos que en las ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos que de y de x está igual, tenemos como un ejemplo de y de x igual a 8x cuadrado por y al cubo, donde su función desconocida es y y su variable dependiente es x. En otro ejemplo y en otra notación tenemos que la segunda derivada de x más 6x' más 12 igual a t cuadrado. Tenemos como función, la función desconocida es x y su variable dependiente es t. Para así pasar a las ecuaciones diferenciales parciales, que tenemos como ejemplo este que podemos ver aquí, donde nos dice que la derivada parcial de u con respecto a t más 9 de la derivada parcial con respecto a x es igual a 4u, donde su función desconocida es u y sus variables dependientes es tanto x como t. Este ejemplo se puede escribir en otra notación, representar en otra notación, como lo podemos ver acá, que nos puede decir que u sub t más 9 por u sub x igual a 4u, donde u sub t quiere decir que es la derivada parcial de u con respecto a t y u sub x es la derivada parcial de u con respecto a x. Conceptos de las ecuaciones diferenciales parciales. El concepto de orden es el orden superior de las derivadas parciales que figuren en la ecuación. Así, si x, y son variables independientes, u es igual a u x, y es la función buscada, donde como primer ejemplo tenemos una ecuación de primer orden, lo cual podemos observar que es de primer orden, ya que sus coeficientes su exponente es 1, o sea, no está elevado a ni a 2 ni a 3 ni a... Y por otro lado tenemos una ecuación diferencial parcial de segundo orden, como podemos ver que está elevado al cuadrado. Asimismo podemos tener ecuaciones elevadas a exponente n. También tenemos la notación, otra notación, lo cual lo dije anteriormente, que u sub x es igual a la derivada parcial de u con respecto a x, u sub y es igual a la derivada de u con respecto a y, y u sub x es igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a x. También tenemos las ecuaciones lineales y no lineales. La ecuación en derivadas parciales se llama lineal si esta es lineal respecto a la función buscada y todas sus derivadas que forman parte de la ecuación. En caso contrario se llama no lineal. Tenemos dos ejemplos, lo cual este primero es una ecuación diferencial parcial lineal, donde podemos observar es de grado 1 porque ambos lados están elevados a la 1. También podemos ver que tiene unos coeficientes, podemos decirlo así, que son tanto x cuadrado como Euler elevado a la menos x al lado son coeficientes acompañantes a la ecuación.
Por otro lado tenemos este segundo ejemplo donde decimos que es una ecuación diferencial parcial no lineal, ya que su función u está elevada al cuadrado. Por lo tanto, una función elevada al cuadrado no es lineal. Ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Para las ecuaciones homogéneas y no homogéneas tenemos los ejemplos anteriores, donde para las ecuaciones homogéneas decimos que deben estar igualadas a 0. Por lo tanto, en este caso es el ejemplo 2, que lo tenemos igualado a 0. Tipos de ecuaciones diferenciales parciales. Ecuación de transporte. Esta ecuación es de primer orden y se representa de la forma u sub t más v por gradiente de u igual a 0, donde v es un vector constante. Esta ecuación describe el transporte de una sustancia en un medio. Por otro lado tenemos la ecuación de Laplace, que es de segundo orden y se representa de la siguiente manera: el gradiente de u igual a 0. Esta ecuación modela la posición de equilibrio de una membrana de n igual 2 o el estado final de evolución del problema de difusión. También tenemos la ecuación de ondas, que también es de segundo orden y está representada de la siguiente manera: u 2 veces sub t menos c cuadrado gradiente de u igual a 0. Esta ecuación modela la vibración de una cuerda de n igual 1, donde u representa el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Tenemos la ecuación de difusión, también de segundo orden, donde u sub t menos k por el gradiente de u igual a 0, donde k es la difusividad. Esta ecuación modela la difusión de una cierta cantidad en un medio. Y por último tenemos la ecuación de placa vibrante. Esta es de cuarto orden, donde podemos decir que u sub t menos el gradiente al cuadrado de u es igual a 0. Esta ecuación modela las pequeñas vibraciones de una placa rígida que puede ser estacionaria. A continuación vamos a ver unos ejemplos. Este ejemplo es sencillo, lo cual nos dice que es demostrar que esta función u x, t es igual a t más un medio de x cuadrado es una solución para la ecuación de calor, donde podemos observar que esta es la ecuación de calor, que representa que es la derivada parcial de u respecto a t es igual a la segunda derivada de u respecto a x. Entonces, para poder ver si esta función es una solución de la ecuación de calor, procedemos a hacer los cálculos, donde nos dicen que en este lado es la derivada de u con respecto a t. Al realizar la derivada nos damos cuenta que este término, como no tiene t, nos sale constante, lo cual es 0, y tenemos t. La derivada de t es 1, como tenemos acá, y en el otro lado debemos derivar dos veces. Por lo tanto, la primera derivada nos dice que, respecto a x, este término que es constante, y aquí al derivar nos queda que 2 sobre 2 es 1 por x, entonces nos queda x es igual a x, y nuestra segunda derivada, pues ya con respecto a x, vendría siendo 1. Y al ya tener nuestros cálculos, nos podemos dar cuenta que si esta función es una solución para la ecuación de calor, ya que pues 1 es igual a 1. Como ejemplo 2, tenemos un ejemplo de problema con valor inicial, como podemos ver aquí, con unas condiciones iniciales de u, que es 0, y igual a y cuadrado, y u sub x de 0, y igual a y. Entonces, el paso a seguir es encontrar una solución general donde hay dos funciones arbitrarias, ya que es de orden 2.
pasamos a integrar dos veces con respecto a x, lo cual nos queda de la siguiente manera. Integramos ambos lados. Integramos una vez, que es la integral de la derivada de la segunda derivada de u con respecto a x de x igual a 2x por y de x, donde nos va a quedar que la derivada de u con respecto a x es igual a x cuadrado por y más una función arbitraria que es f de y. Esta se puede escribir de la siguiente manera, lo cual nos queda u sub x es igual a x cuadrado por y más f de y. Ahora encontramos la función u. Entonces, para poder encontrar la función u tenemos que integrar de nuevo, y así nos libramos de esta derivada. Entonces integramos ambos lados, como podemos observar, y tenemos como resultado que u es igual a, pues a esta integral nos quedó que 1/3 por x a la 3 por y más x por f de y más otra función arbitraria que es gy, lo cual podemos observar que esta es nuestra solución general de la ecuación. Al tener ya nuestra solución general, pasamos a buscar nuestras funciones, y así para poder cumplir con nuestras condiciones. Entonces, como miramos anteriormente, teníamos que u sub x es igual a x al cuadrado por y más f de y. Sustituyendo en la condición inicial de u sub x 0, y igual a y, tenemos como resultado que es 0 al cuadrado por y más f de y, donde f de y va a ser igual a y. Y para nuestra segunda condición, nuestra primera condición, que es u 0, y igual a y cuadrado, podemos reemplazar en nuestra solución general, que es u igual a 1/3 de x a la 3 por y más x por f de y más g de y. Aquí podemos observar que como sabemos que f de y es igual a y, podemos reemplazar acá con y, y obviamente pues reemplazamos nuestro 0 donde vayan las x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que u 0, y es igual a 1/3 de 0 al cubo por y más 0y, que fue el que reemplazamos aquí, más g de y. Y podemos dar cuenta que como resultado nos queda que g de y es igual a y al cuadrado. Y reemplazando ya podemos decir que nuestra solución de este problema nos queda de la siguiente manera, que u x, y es igual a 1/3 de x cubo por y más xy más y cuadrado. Estos son unos ejercicios propuestos, y eso es todo. Muchas gracias.